Hola preciosas, Dios las bendice grandemente. Esta es la segunda parte de 3 del capítulo 8, en donde estamos recibiendo los consejos de Joyce Meyer, que tiene más de 40 años de experiencia. De vez en cuando yo pongo ahí mis 2 centavos también, pero principalmente las invito a que se centren en las citas bíblicas para su día a día. Es decir, todos los consejos de las personas que están sobre el mismo camino son válidos, pero al fin del día Dios es el que tiene un plan para cada uno de nosotros y es el que debemos de seguir y es en el que nos debemos de enfocar. Bueno, comencemos en la segunda parte y comienza con decir el poder de creer lo mejor. Las cosas dañinas y decepcionantes que las personas hacen están contra las cosas que tienden a avivar nuestras emociones. Ya que no podemos controlar lo que otros hacen, ni muchas de las circunstancias de nuestras vidas, necesitamos buscar maneras de aquietar nuestras emociones con respecto a esas cosas. La Biblia nos enseña a creer siempre lo mejor de toda persona. Esto lo encontramos en 1 Corintios 13, 7. Si permitimos que nuestros pensamientos nos guíen, normalmente tienden hacia la negatividad. Tristemente, la carne sin la influencia del Espíritu Santo es oscura y negativa. Aprendemos en la palabra de Dios que tenemos una mente de la carne y una mente del Espíritu. Esto está en Romanos 8, 5. Si permitimos que la mente de la carne dirija, estaremos llenos de sentimientos y actitudes mortíferos. Pero si escogemos permitir que la mente del Espíritu dirija, estaremos llenos de vida y paz en nuestra alma. Y eso incluye emociones pacíficas y calmadas. Te insto a escoger lo que contribuye a la paz porque Jesús nos ha llamado a la paz. Él nos dejó su paz, pero una vida de tormenta emocional no solo nos hace desgraciados, sino que también nos hace enfermar. El estrés es la raíz de un amplio porcentaje de enfermedades. La falta de tranquilidad causa enfermedad. El año pasado entendí que la mayoría de mi tormenta emocional se produce mediante problemas de personas. Yo sabía por experiencia que no podía controlar a las personas y lo que ellas decidían hacer. Así que comencé a orar sobre lo que yo podría hacer para no permitir que lo que los demás hagan me moleste. Como respuesta a mis oraciones y mediante el estudio de la palabra de Dios, comencé a obedecer 1 Corintios 13, 7, escogiendo creer lo mejor de toda persona. Una empleada recientemente dijo cosas muy dolorosas y potencialmente dañinas sobre algunos de mis familiares y el ministerio. La primera reacción fue asombroso, después decepción y después confusión, porque no podíamos entender sus motivos. Finalmente llegó el enojo. Yo he hecho un compromiso con la paz y me niego a permitir que mis emociones me controlen. Así que actué según lo que dice la palabra de Dios y decidí creer lo mejor. Pensé. Ella está dolida por una situación trágica en su propia vida y probablemente está actuando debido a su propio dolor. Dudo de que ni siquiera entienda totalmente el potencial impacto de sus palabras. Comencé a orar por ella y cuando la gente me preguntaba qué pensaba, yo les decía que estaba sorprendida y no entendía plenamente por qué lo había hecho, pero después repetía mi idea de pensar lo mejor. Observé que cada vez que adoptaba ese enfoque, me calmaba emocionalmente y tenía el mismo efecto en otras personas que estaban involucradas. De acuerdo a Sugar Ray Robinson, el dicho es, siempre he creído que uno puede pensar en positivo al igual que en negativo. Creo verdaderamente que la palabra de Dios está llena de poderosos secretos.
No son cosas que estén ocultas, sino que son sin duda alguna cosa que se han pasado por alto. Yo he leído durante años, el amor siempre cree lo mejor de cada persona. Esto en 1 Corintios 13:7. He seguido ese consejo en obediencia a Dios, pero recientemente ha sido cuando he entendido que pensar lo mejor es equivalente a tomar una pastilla para los nervios espirituales. Debido a que nuestros pensamientos están relacionados con nuestras emociones, cuando pensemos buenos pensamientos, nos sentiremos bien emocionalmente. Incluso si el motivo de una persona es terrible, yo puedo seguir protegiéndome, creyendo lo mejor. No soy responsable de los actos y los motivos del otro, pero sí soy responsable de mi reacción a los actos de esa persona. Yo decidí creer que Dios podía sacar cosas buenas de lo que parecía ser una mala situación, y eso me hizo sentir aún mejor. No pienses nunca que tienes que estar fuera de control tan solo porque no puedas controlar a las personas y las cosas que te rodean. Aprende a vivir la vida interior en lugar de la vida exterior y disfrutarás de pensamientos agradables y emociones calmadas. Romanos 12, versículos 20 al 21 dice: Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Las ascuas de fuego que menciona esta escritura no son represalias por lo que el enemigo haya hecho, sino en realidad es el fuego del amor que tú estás mostrando y que finalmente derrite la dureza del corazón de tu enemigo. Finalmente, la empleada a quien mencioné anteriormente se despidió y decidimos ir la milla extra y ofrecer un buen paquete de indemnizaciones para que ella tuviera tiempo para sanar de su propia tragedia emocional antes de que necesitara buscar un trabajo. Oramos con ella y seguimos orando por ella y confiando en que Dios tome lo que Satanás quiso utilizar para mal y lo haga obrar para bien. Ver Génesis 50:20. Este secreto bíblico de creer lo mejor le pertenece a cada hijo de Dios. Lo único que necesitas es seguir a Dios en lugar de seguir los sentimientos. Cuando lo hagas, la intensidad de los sentimientos se debilitará porque no los estás alimentando con pensamientos negativos. Tenemos que tomar la decisión mientras nuestros sentimientos siguen estando avivados, pero te prometo que se calmarán si sigues el plan de Dios. Dios no nos ha dejado indefensos en esas situaciones. Estamos en el mundo, pero Él nos alienta a que no seamos del mundo. Eso significa que si obedecemos, entonces estaremos ocultos en Él, un lugar donde pueden salir contra nosotros 1000, pero no tenemos que temer. El Salmo 91, versículos 7 a 8 dice: Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impios recibir su merecido. Sin gasolina. Si necesitamos gasolina, combustible, para nuestro automóvil y vamos a una gasolinera, solo para descubrir un cartel que dice: lo sentimos, sin gasolina, quedamos defraudados, pero nos vamos a buscar otra gasolinera. Yo creo que el diablo necesita encontrar un cartel de sin gasolina en nuestra mente cuando llega para causar problemas en nuestra vida. Él siempre puede encontrar a alguien que entrenderá sus venenosos pensamientos, Él siempre puede encontrar a alguien que entretendrá sus venenosos pensamientos.
pero puedes hacerle saber que esa persona no vas a ser tú. Piensa en las cosas que te hacen feliz. Yo podría quedarme sentada en este momento y llegar a deprimirme si quisiera hacerlo. Lo único que tengo que hacer es tomar unos 15 o 20 minutos y pensar en mi niñez. Entonces podría pensar en todas las personas en mi vida que me han hecho daño y me han decepcionado. Podría pensar en todas las cosas que no funcionaron del modo en que yo había esperado. Y también podría imaginar que hay más cosas malas probablemente de camino. Si hiciera eso, puedo prometerte que comenzaría a sentirme emocionalmente deprimida y después, sin duda alguna, enojada. ¿Por qué escogeríamos hacernos desgraciados? Pregúntate a ti mismo por qué harías eso y después toma la decisión de no volver a hacerlo nunca más. La próxima vez que tus emociones se estén hundiendo o ardiendo en llamas, detente y pregúntate en qué has estado pensando o de qué has estado hablando. Si lo haces, probablemente detectarás la raíz de tu problema. Con eso entonces, preciosas y caballeros, terminamos esta segunda parte en donde Dios nos recuerda que Él tiene control de todo. Y nosotros, si decidimos, podemos mantenernos enfocados en Él, enfocadas en cómo Él nos ve y enfocados en la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que no vendrá la adversidad, solo quiere decir que podemos aún en la adversidad vivir en paz y plenos amando y sirviendo a los demás. Hasta luego, Dios los bendice.